Bendiciones. En el día de hoy estaremos hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia del bautismo y por qué es tan importante para el cristiano? Para responder a estas preguntas, escucharemos los puntos de vista de los pastores Chuy Olivares y Andrés Corso. La Biblia no utiliza con mucha frecuencia este término, bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, es muy importante y todo cristiano debe conocer esta doctrina. Juan Bautista predijo que Jesús vendría y bautizaría con Espíritu Santo y fuego. En San Mateo capítulo 3 versículo 11, en San Marcos capítulo 1 versículo 8, en San Lucas capítulo 3 versículo 16 y en San Juan capítulo 1 versículo 33. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en versículo 5, Jesús les recordó a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los acontecimientos espectaculares del día de Pentecostés parecen ser un obvio cumplimiento de sus palabras. Esto está en Hechos en el capítulo 2 y en Hechos capítulo 11 versículo 16 nos presenta el primer convertido gentil, es decir, Cornelio, teniendo una experiencia muy similar a las manifestaciones del Pentecostés. Algunas iglesias creen que el bautismo del Espíritu es una experiencia diferente a la salvación inicial. Ellos lo ven como una segunda experiencia que da a la persona poder espiritual y la capacidad de vivir una vida cristiana victoriosa. Y se cree que el bautismo está acompañado de señales tales como el hablar en lenguas, según Hechos 2. Otros entienden que el bautismo del Espíritu Santo es ser ubicados dentro del cuerpo de Cristo y en unión con todos los creyentes, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Aunque tengamos diferentes opiniones de este tema, podemos estar de acuerdo con el hecho de que es importante para el cristiano la guía, la dirección y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Bienvenidos, esto es Puntos de Vista. Pues en Hechos capítulo 8, versículo 14, vemos claramente que el bautismo del Espíritu Santo y el nacer de nuevo son dos experiencias diferentes. Aquí dice, versículo 14, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Y en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. Ya habían tenido la primera experiencia, eran creyentes, pero oraron para que tuvieran la segunda experiencia. Dice, para que recibieran el Espíritu Santo. Y Lucas aquí aclara, el Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Solo habían tenido la primera experiencia. Entonces mi pregunta es esta: ¿ha sido usted bautizado en el Espíritu Santo? ¿O lo único que ha tenido es la experiencia de la conversión? Jesús nos muestra claramente que lo necesitamos. En primer lugar, Él dice que lo necesitamos porque cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros, tendremos el poder para evangelizar. La segunda razón por la cual lo necesitamos es porque nos da poder para profetizar y para tener visiones. En Hechos 2:17, Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán. Y hago énfasis en hijas, porque hay machistas todavía que creen que la mujer no puede predicar. Aquí dice, hijas profetizarán, es decir, predicarán cuando venga el Espíritu Santo sobre ellas. Y luego dice, y sus jóvenes, los muchachos, tendrán visiones, y los mayores tendrán sueños. Necesitamos, en tercer lugar, el Espíritu Santo para poder sanar a los enfermos y echar fuera demonios como lo hizo Jesús. La cuarta razón por la cual necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo es porque trae unción. El Espíritu Santo, como quinto lugar, nos da poder para dejar de pecar.
En Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Esto es una promesa, una realidad para todos los que hemos recibido a Jesús. No hay condenación. Somos libres del infierno porque estamos en Cristo, a pesar de, por gracia somos salvos. Pero luego sigue diciendo, y porque ustedes pertenecen a Jesús, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos enseña con claridad que el bautismo con el Espíritu Santo inicia, o mejor dicho, es el que nos inicia o el que nos une con Cristo. El ser sumergidos totalmente en Cristo. Y esto lo hace el bautismo con el Espíritu Santo o el mismo Espíritu. Leámoslo en 1 Corintios 12:3. Dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos fueron bautizados por el Espíritu? Todos. ¿Cuántos? Quiero que note que no está hablando de hablar en lenguas. Sígame con atención. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, tapatíos o chilangos. Ahora, sígame con atención lo que dice. Y a todos, ¿a cuántos? A todos los que han creído, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Lo está viendo ahí? Esto nos está diciendo que todos los creyentes somos unidos a Cristo, al cuerpo de Cristo o a Cristo mismo, cuando creímos. Cuando una persona cree, en ese momento el Espíritu Santo lo sumerge en la sangre de Cristo, no le da una aspersión, lo sumerge totalmente para que el perdón sea total, lo sumerge totalmente en la gracia de Dios, lo bautiza, lo sumerge totalmente en la misericordia de Dios. Yo sé que esto a algunos les suena un poco extraño, yo lo entiendo, porque el concepto de bautismo del Espíritu Santo que hoy, digamos, prevalece en muchas congregaciones de tipo carismático como la nuestra, son conceptos que se generaron no hace más de 100 años, pero la Biblia ya tiene muchísimos más años. El asunto es que al estudiar un poco más profundamente nos damos cuenta que no es lo mismo, hay una diferencia. Es una unión real la que el Espíritu hace cuando nos sumerge en Cristo, es una unión real al bautizarnos, el Espíritu, que nos une a Cristo de tal manera, nos sumerge y nos une de tal manera con Cristo, que es inseparable esa unión. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 2:22 es otra referencia, dice, ¿quién es Jesús? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, habitación de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que convence de pecado, el Espíritu es el que nos llevó al arrepentimiento, el Espíritu Santo es el que nos bautizó en el perdón de Jesús. Nos sumergió totalmente en su misericordia, en su gracia, etcétera, etcétera. E hizo de nosotros una morada, una habitación. Esa fue la obra del Espíritu Santo. Por eso es que todos tenemos en ese sentido el bautismo con el Espíritu Santo. En la comunidad de Galacia o en la región de Galacia había algunas iglesias cristianas que Pablo había fundado. De pronto se encontró el apóstol Pablo con un problema, que había algunos cristianos en Galacia que estaban enseñando mal, estaban equivocados o les faltaba información y Pablo los corrigió. Algunos estaban enseñando que el Espíritu Santo
la salvación la recibían por medio de hacer méritos o de hacer buenas obras. Y Pablo los corrige y les dice en Gálatas 3:2 lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. Y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Fíjate, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta correcta? Por el oír con fe, porque la fe viene por el oír. Cuando se oye el Evangelio y lo crees, en ese momento viene tu conversión, tu arrepentimiento, y el Espíritu Santo te sumerge. En el Espíritu Santo te sumerge en el perdón de Dios, en la gracia de Dios y en fuego, ese fuego que purifica todos tus pecados y te hace nacer de nuevo y te hace una nueva criatura. Quisiera saber cuál es tu postura de este tema. ¿Qué posición abrazas y por qué? Comparte tu opinión con nosotros, y si deseas que compartamos un tema en especial, escríbenos en la caja de comentarios. Bendiciones.